Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a ver el último tema correspondiente al segundo parcial, que es biomas. Hace dos sesiones, el primer tema del segundo parcial fue factores bióticos y abióticos. El segundo tema fueron las relaciones interespecie. Esta semana veremos el cierre de este bloque. ¿Y qué mejor con biomas? Bueno, ¿qué es un bioma? Un bioma es una conjunción de factores bióticos y factores abióticos que van a convivir en un cierto punto para poder tener múltiples características propias. En este caso, los biomas tienen una serie de organizaciones bastante compleja. Vamos a observar las organizaciones de bioma, la organización de comunidad, la organización de interespecie. Vamos también a observar la organización de intraespecie, y ahorita les explicaré qué es. Vamos a observar la... Y por último vamos a observar la comunidad, bueno, el nivel de individuo. Vamos a explicar qué son cada uno de ellos. Bueno, en el nivel de bioma vamos a observar la gran cantidad de sección territorial o geográfica que va a compartir un mismo clima, una misma cantidad de temperatura, una misma cantidad de precipitación. También vamos a observar una gran similitud entre animales de cierto tipo, por ejemplo, una mayor cantidad de mamíferos, una mayor cantidad de aves, una mayor cantidad de reptiles, vamos a ver una gran cantidad de árboles de copas altas y gran vegetación, o podemos ver apenas unos cuantos arbustos de tamaño pequeño, no más de 1 metro, y animales del tipo desértico. Entonces, aquí en el nivel de bioma vamos a observar el conjunto como tal. Luego vamos a ver el conjunto de comunidad. Los biomas van a compartir una serie de características en común. Sin embargo, lo que va a pasar es que dentro de estas características en común van a estar cambiando diferente de posición geográfica a otra. Por ejemplo, un bioma puede compartir las mismas características, pero estar alejados por cientos de kilómetros de un punto al otro. Pero como comparten una cierta cantidad de factores bióticos y de factores abióticos, pues van a ser considerados igual, pero cada porción de ese bioma va a convertirse en una comunidad. Ahora, vamos a ver las relaciones interespecie. Como vimos en la segunda clase, la clase pasada, las relaciones interespecie van de múltiples tipos, desde las benéficas hasta las antibióticas, y vamos a observar también que cómo se van a relacionar las especies que viven dentro del bioma, independientemente del clima o de algún factor abiótico. En el nivel de intraespecie, quiere decir que vamos a observar cómo una sola especie, es decir, por ejemplo, jaguares o osos o zorros o atún o cardúmenes de atún o jaurías de coyotes van a estar conviviendo y tener relaciones sociales entre los miembros de cada sociedad de una especie. Algo bastante importante porque esto puede modificar la estructura de los factores bióticos, como lo vimos en la primera clase, y también puede estar modificando ampliamente las relaciones interespecie. Y por último, el nivel del individuo. Hay múltiples estudios sobre el comportamiento de un solo individuo y cómo este comportamiento va a afectar a los biomas desde la sociedad en la que vive. Bueno, continuamos con la localización geográfica de los biomas. Los biomas van a estar predispuestos conforme a su localización geográfica y también van a estar compuestos por qué tan alejados se encuentran de una costa, qué tanta altitud presentan y qué longitud están en el mapa. ¿A qué me quiero referir? El punto de referencia en la localización geográfica de los biomas siempre va a ser el Ecuador. El Ecuador hacia los trópicos de Cáncer y Capricornio respectivamente van a delimitar a los biomas cálidos. Es decir, por ejemplo, el trópico de Cáncer se encuentra cruzando nuestro país
y toda esa la mitad de nuestro país. Entonces, dense una idea de dónde está ubicado nuestro trópico de Cáncer. Y el trópico de Capricornio va a estar un poquito abajo de Paraguay. Entonces, esa gran franja van a presentar los climas de tipo cálido. Nos vamos un poco más alejado del Ecuador, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y los círculos polares, tanto ártico como antártico. Siendo exactos, en los 23 grados alejado del Ecuador se encuentran los trópicos de Cáncer y a los 66 grados se encuentran los círculos polares. Bueno, en esa parte van a coexistir los biomas de tipo templado, como por ejemplo los bosques, los diferentes tipos de bosque o las estepas templadas, o la vegetación mediterránea, algunos arbustos xerófilos, y van a ver principalmente algunos desiertos. Y por último, ya arriba del paralelo 66, lo que vamos a encontrar son los biomas de tipo polar, como por ejemplo desierto polar, la tundra, la taiga, o la tundra alpina o el bosque de montaña. Se incluyen, pero es por la altitud. Recuerden que la altitud también es importante, es decir, qué tanta altura hay entre el nivel del mar y nuestro punto geográfico, porque hay climas polares debido a altitud. Y también el último factor importante es qué tan alejados estén de la costa y cuál sea el relieve que esté alrededor del bioma, porque hay casos, por ejemplo, en que se crean desiertos debido a múltiples barreras geográficas, o se pueden generar lugares muy fríos porque hay una barrera increíblemente grande de tipo relieve, como una montaña, una cordillera montañosa, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de biomas. En el mundo existen diferentes tipos de biomas. Los tipos de tipo polar generalmente son los desiertos helados, polares, la tundra y la taiga. Bien, el desierto helado, ya aquí ya hay una gran deficiencia de vida. Generalmente la vida se encuentra más en el agua, pero podemos encontrar pescados de agua fría como el atún, como el arenque, que son de pescados de carne roja, con una gran cantidad de nutrientes, etcétera, ¿no? Luego en la tundra vamos a tener ya vamos a tener poca vegetación. Sin embargo, a diferencia del desierto helado, vamos a encontrar un poco más de fauna. Vamos a encontrar focas, osos polares al norte, y al sur podemos encontrar pingüinos, leones marinos, etcétera. En la taiga es un bioma bastante bonito, por decirlo de alguna manera, que consiste principalmente en que sea un clima bastante inhóspito en el invierno, pero en el verano se vuelven unos climas templados que puede desarrollar una gran cantidad de vegetación. Algo muy importante, ¿por qué? Porque esta vegetación hace que subsistan las diferentes especies animales que se encuentran en esa taiga. Recordemos que generalmente están muy cercanos al cero, las temperaturas promedio, no hay muchas precipitaciones, y también encontramos que hay fenómenos más guiados a la incidencia constante de vientos polares. Los climas templados son muy completos, como el bosque templado, caducifolio, la estepa templada, el Mediterráneo, la sabana herbácea. Encontramos también el bosque de montaña y la tundra alpina. Son diferentes, ¿por qué? Porque estos se deben principalmente a altitud. Pero encontramos principalmente lo que son bosques, encontramos zonas muy boscosas, aunque también aquí se encuentran muchos desiertos. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque por barreras geográficas estos desiertos son muy comunes, pero vemos una gran vegetación, vemos un equilibrio en las especies, vemos diferentes fenómenos, como veremos ventiscas, veremos climas polares, pero a veces también veremos climas cálidos. Es muy variable, y esa convergencia de climas provenientes del Ecuador y climas provenientes de los polos hacen una gran riqueza
en las especies que viven en estos biomas. Y por último, los biomas cálidos, pues ya son como el desierto árido, la arbustiva xerófila, la estepa seca, el desierto semiárido, la sabana arbolada, que ya son climas bastante cálidos, que rondan entre los 25, 28 grados de promedio, y encontramos aquí, por ejemplo, muchas selvas, encontramos muchos desiertos, por ejemplo, encontramos selvas como la Amazonía, encontramos desiertos como el Sahara, encontramos las selvas monzónicas de la India y el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de climas cálidos y la poca incidencia o pobre incidencia de los climas polares hace que sean climas o muy húmedos o en defecto muy secos. Y principalmente también por la ausencia de vegetación en algunos puntos, como el desierto del Sahara, hace imposible que se albergue la vida como tal. Por último, veremos los biomas en México. Este es un mapa más cercano de lo que veremos de los biomas en México, pero por ejemplo vemos el bosque tropical perennifolio, que quiere decir que todas las plantas que viven allí no van a caerse sus hojas. Tenemos el bosque subcaducifolio y el caducifolio, que tienen especies que sus hojas caen, especies vegetales cuyas hojas caen en el invierno. Tenemos bosques espinosos que son un poco más áridos, son más de arbustos espinosos, incluso algunas cactáceas. Ya los pastizales son arbustos más pequeños, generalmente sirven para poder generar una alimentación al ganado. El matorral xerófilo son vegetaciones pequeñas, matorrales muy pequeñitos, de muchas espinas, y también vamos a encontrar especies de tipo desértico, y de hecho toma una gran porción del norte de nuestro país. El bosque de coníferas, que es lo que tenemos en las altas montañas, el bosque de coníferas es debido a la gran altitud y que a gran altitud la temperatura promedio desciende. Entonces tenemos aquí especies como el pino, especies templadas como lo que es el conejo, como es la liebre, como es el zorro, como es el armadillo, el tlacuache, etcétera. Y por último, la vegetación acuática y subacuática, algo muy interesante y muy importante porque los biomas no solo se refieren a partes terrestres, sino también hay biomas marinos que son muy ricos y como en México comparte tanto parte cálida como parte templada, hay una gran biodiversidad. Eso es lo que hace que México sea un país mega diverso. Bueno, sus actividades a realizar. En un mapa de México como apoyo principal, investigarán los biomas más importantes del país, su flora, fauna, condiciones meteorológicas promedio y cuerpos de agua importantes en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que los factores abióticos como los cuerpos de agua, las condiciones meteorológicas, van a influir y van a impactar importantemente en los factores bióticos de un lugar. Participen en el debate para que yo pueda contestar sus preguntas y se tome como su asistencia. El valor de las actividades es de 5% sobre su valor total y la próxima semana estaremos teniendo el examen de segundo parcial, es decir, el 23 de mayo. Les agradezco mucho la atención prestada. En la próxima sesión del 30 de mayo estaremos viendo sobre recursos naturales y sustentabilidad. Que tengan una bonita semana.